Esa noche, el cielo contuvo el aliento. Un hombre mortal se atrevió a desafiar a un ser celestial y en esa batalla el destino de toda una nación fue escrito con lágrimas, con sangre y sobre todo, con fe. Esta es la historia del hombre que luchó contra Dios. El desierto estaba en un silencio profundo y expectante. Jacob caminaba bajo el peso de un pasado que lo perseguía como una sombra. Su hermano Esaú lo esperaba en la distancia, y con él regresaban los amargos recuerdos de una traición familiar que lo había obligado a huir años atrás. El viento soplaba con una fuerza extraña, como si el mismo Dios lo estuviera observando desde las alturas, midiendo cada uno de sus pasos. Aquella noche, Jacob decidió quedarse solo junto al río Jaboc. El aire se volvió denso y el tiempo pareció detenerse por completo. De repente, una figura imponente apareció en la penumbra. Su presencia no era humana, emanaba un poder que hacía temblar la tierra. Sus ojos eran como fuego y su voz resonaba como el eco de un trueno lejano. Jacob instintivamente dio un paso atrás, sintiendo un miedo que nunca antes había conocido. Y entonces el ser celestial habló. Has huido de los hombres, pero no puedes huir de lo divino. En ese instante comenzó la batalla. No fue una lucha de espadas ni de fuerza bruta, sino una lucha de almas, una contienda espiritual que sacudiría los cimientos del cielo y la tierra. El río rugía con una furia sobrenatural, mientras Jacob se aferraba a aquel ser con una fuerza que no parecía de este mundo. El ángel empujaba con el poder de 1000 estrellas, con una autoridad que podría haber desintegrado montañas. Pero Jacob resistía, se negaba a ceder. Sus brazos pronto comenzaron a sangrar, sus rodillas temblaban por el esfuerzo sobrehumano, y aún así, entre el dolor y el agotamiento, gritaba con toda su alma, «No te soltaré hasta que me bendigas». El ser celestial, sorprendido por la tenacidad y la fe inquebrantable de este mortal, tocó la cadera de Jacob y la dislocó con un simple gesto. El dolor fue agudo, paralizante. Jacob cayó al suelo, jadeando, casi sin aliento, pero incluso herido, no lo soltó. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo a la orilla del río, mientras su alma ardía con una fe desesperada y ardiente. Entonces el ángel levantó su mirada al cielo, y una voz divina, poderosa y eterna habló a través de él, resonando en el alma misma de Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. En ese momento, un rayo deslumbrante cruzó el cielo nocturno. La tierra tembló bajo sus pies, y las aguas del río Jaboc se tornaron doradas por un instante fugaz, como si el mismo cielo se hubiera abierto. Jacob, abrumado por la revelación, cayó de rodillas, comprendiendo finalmente que había estado en presencia de lo eterno, que había tocado el rostro de Dios y había sobrevivido. Desde ese día, caminó cojeando, pero su cojera no era un signo de debilidad, sino un recordatorio constante y sagrado de que había estado cara a cara con lo divino. Su herida no fue un castigo, fue una marca de propósito, un sello de su encuentro con el Creador. Cada paso que dio después de esa noche fue una promesa viva, la promesa de que el hombre que lucha con fe, aunque caiga y sea herido, nunca será olvidado por el cielo. Y así, en esa noche junto al río, nació el nombre de Israel, el pueblo que lleva en su esencia la historia del hombre que peleó con lo divino y no se rindió. Porque a veces, las batallas más grandes de nuestra vida no se libran con la fuerza de nuestros brazos, sino con la fe de nuestro corazón, con lágrimas de arrepentimiento, con rodillas dobladas en oración y con una fe que se niega rotundamente a soltar la mano de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más relatos que alimentan el alma. Nos vemos en el próximo video.